encuentra ya en nuestros estudios. Ministro, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Moisés. Un placer poder estar acá y saludar a la población salvadoreña y sobre todo pues comentarles sobre estos avances de salud pública y específicamente las nuevas estrategias que están circulando a nivel internacional y en las cuales nos gusta mucho enfatizar y que la población se vaya involucrando, conociendo y sobre todo teniendo la confianza de que es para el bienestar de la población. Muy bien. El viernes pasado estuvieron acá dos doctores, miembros de la Asociación de Pediatría de El Salvador, que primero manifestaron de que estaban un tanto preocupados del aviso que se había dado de la vacunación de los niños entre 2 o 3 y 11 años y que no había todavía una decisión internacional ni pruebas suficientes. Ahora el ministro viene a nuestros estudios para responder en parte lo que se dijo en aquella ocasión, pero también nos acaba de mandar un tuit de Associated Press, AP Noticias, en la que se indica que Pfizer dice que su vacuna contra el COVID-19 funciona en niños de entre 5 y 11 años y que va a pedir autorización para esa franja de edad. La fecha de este tuit es hoy a las 4:49 de la mañana. Sí, es correcto. Primero que nada, mencionar y darle la tranquilidad a la población que cada una de las decisiones que se están tomando en salud pública en el marco de la pandemia tienen una evidencia importante y sobre todo tienen un solo objetivo, que es salvaguardar la mayor cantidad de vidas. Entonces es un poco difícil el comprender que se traten de politizar ciertos temas que no tienen relación, sino que tienen un solo objetivo y ese objetivo es alcanzar a salvar la mayor cantidad de vidas en una situación excepcional de salud como ha sido la pandemia. En ese sentido, a mí me pareció un poco curioso y un ejemplo muy importante para que la población pueda analizar los diferentes sectores en los cuales siempre tienen una objeción, incluso cuando las acciones son medidas de salud pública. Y para poder avanzar en ese ejemplo para la población, bueno, todos nos recordamos hace un par de días cuando se anunció la apertura para el grupo etario de los 6 años en adelante, como ciertos sectores, incluso con dificultad para mí, de poderlo creer, sectores médicos en los cuales definitivamente parecería que la estrategia de vacunación no les parecía correcta. Entonces, ustedes pueden observar en este momento la evidencia. El día 15 de septiembre acaba de salir un estudio importante en el cual se da ese aval, la seguridad, la tolerancia. Sabemos que existen todavía muchos más estudios que van en proceso. Pfizer acaba de notificar este día a través de medios de comunicación que ellos consideran que su vacuna está lista para la vacunación en niños de 5 años en adelante. Evidentemente, el proceso de vacunación lleva su autorización por los entes correspondientes. Sin embargo, toda la evidencia apunta a que esta información, a que esta seguridad, que esta tolerancia tiene el peso correspondiente. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre tomar una decisión en tiempo oportuno y esperar todos los avales correspondientes por todas las entidades en un momento excepcional de salud pública? La cantidad de vidas que se pueden pagar. Estamos viendo cómo estas variantes, esta variante Delta, Alfa, Gamma, hay muchas variantes que están todavía en análisis para ver si se incluyen dentro de las variantes de preocupación, están teniendo una afectación directa a los grupos etarios abajo de los 18 años, con lo cual evidentemente debemos tener ese cuidado y tomar decisiones para proteger al grupo poblacional de baja edad. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que utilicemos los antecedentes que se están observando en países como Estados Unidos, donde las unidades de cuidados intensivos, en los estados como Houston, en Nueva York, estamos observando cantidad de ingresos en población pediátrica y población pediátrica que se encuentra en una situación de salud muy mal, ¿verdad? En unidades de cuidados intensivos, con ventilación mecánica invasiva. Entonces creo que es muy prudente no esperar los efectos negativos de esta pandemia en un grupo poblacional y tomar las decisiones en tiempo oportuno. Ok, bueno, el anuncio se dio la semana pasada, si no me equivoco, la vacunación de este grupo etario, el de los menores. Sí. ¿Se ha comenzado ya o se comienza esta semana? Porque de acuerdo a algunos informes que nos daban los pediatras, parece que se había agendado para que fuera a partir de esta semana, doctor. Es correcto, lo que pasa es que entra en el proceso, en el organigrama, en el proceso de vacunación agendado, correcto, y eso requiere que la población vaya progresivamente
haciendo las citas correspondientes con todos los documentos correspondientes. Prácticamente necesitan el DUI del padre o de la madre o del representante y la partida de nacimiento del niño. Ya se puso a disposición la facilidad para poder sacar las partidas de nacimiento. El presidente lo anunciaba, estas no van a tener ningún costo, el costo lo va a asumir Casa Presidencial. Entonces, definitivamente se está poniendo todas las facilidades correspondientes para que los padres y, por supuesto, los niños, en este caso, reciban la estrategia de vacunación. ¿Cuál es la población de este grupo etario? Aproximadamente 600.000 niños. Estamos hablando de que se suman 600.000 niños a la meta que ya teníamos establecida, más los 700.000, por en promedio, entre 700 y 800.000, que representaban el grupo etario entre los 12 y los 18 años, más el grupo poblacional de mujeres que están ante un embarazo que ronda aproximadamente en el año 80.000 pacientes. Entonces serían las 700.000 más los 80.000 más los 600.000, lo que se le suma a esta población meta de los 4.5 millones de salvadoreños. Y alguien dirá, bueno, y tienen el biológico correspondiente. Esa es la siguiente pregunta. Totalmente. Cuando iniciamos se estableció... De 1.4, es correcto. 1.38 millones. Es correcto. Estaríamos... 2 y algo. Sí, y estaríamos hablando que teníamos programado un estándar de 4.5 millones. 4.5 millones que representaban 9 millones de dosis. A esto hay que aclarar que ahora El Salvador ya con la llegada del último lote de vacunas, que eran cerca de 110.000 dosis de la farmacéutica Pfizer, que se tuvo el día viernes, la llegada del lote número 35, estamos alcanzando ya los 11.850.000 aproximadamente, 510 vacunas, con lo cual cada día nos acercamos a esos 12 millones, que serían prácticamente para poder completar este grupo poblacional que estará rondando entre los 5 y 6 millones de población que está pues prácticamente en el rango de la meta de la vacunación. Hay que aclarar algo y esto es bien importante. La población desde un inicio preguntaba mucho por el tema de, bueno, ¿y cómo vamos a alcanzar la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño? Que fue una pregunta clave en su momento. Entonces, sacaron información en evidencia científica para Iberoamérica del 65% de población necesaria para poder alcanzar esa inmunidad colectiva, o sea que la población ya no tuviera tantos efectos negativos de la pandemia. Sin embargo, estudios recientes demostraron que para poder alcanzar esa inmunidad necesitábamos avanzar en tener al menos 90% de la población inmunizada, lo cual a nosotros de entrada nos hace un análisis importante el entender que para poder alcanzar 90% de la población vacunada debemos incorporar todos los grupos etarios, porque si no, evidentemente nunca se alcanza el 90% de la población. Eso es un paso importante en la evidencia que surgió ya hace varios meses y lo cual nos dio las pautas para analizar que evidentemente íbamos a tener que incorporar grupos etarios en algún momento y precisamente la evidencia desde ese momento se empezó a generar para poder cumplir ese 90% de la inmunidad colectiva y evidentemente avanzar hacia estar pues, en las regiones geográficas mucho más protegidos ante el COVID-19. Parte final de nuestro programa de esta mañana de día lunes con el doctor Francisco Araví, ministro de Salud Pública. Quedan una serie de interrogantes, ministro, y también preguntas de los amigos televidentes, pero hay algunos casos que quiero mostrarle. Este es el cuadro que aparece hoy en el sitio oficial del COVID de nuestro país y los números marcados que estoy marcando son precisamente los que dejan alguna preocupación. El número de casos nuevos hoy es 338 con 12 personas fallecidas, al menos esto es lo que tengo y estamos viendo en este momento. Ese número de 338 se convertiría en el número más alto del 2021, si no me equivoco, o bueno, hay otro número antes, 341, creo que fue el sábado, de los casos que se han tenido en un solo día en este año. Es correcto, ese es el 341, que es el dato anterior. Ajá. Del día 18, se convierte en la cantidad más alta de contagios por día. Eso es un dato muy importante. Evidentemente, estamos ante una situación en la cual ya casi nos acercamos a los 449 casos que se observó en el momento más duro de la pandemia, el año 2020, que fue ahí por agosto, 17 de agosto aproximadamente del 2020, con 449 casos. Esto es muy importante porque nos está traduciendo evidentemente que a mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de ingresos hospitalarios, y esto es una situación que hay que tener muy presente. Ahora, ustedes pueden observar algo y que aún
es un poco más preocupante en la gráfica. Y es que la gráfica ha tenido un crecimiento ascendente y un crecimiento ascendente que es en tiempo más sostenido, es un crecimiento más aplanado. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente es mucho más la cantidad de tiempo que hemos pasado en este ascenso y podríamos decirse de alguna manera que esto podría llegar a seguir creciendo o tener una estabilidad en un nivel más alto del que estábamos observando anteriormente. O sea, que la estabilidad quedara de unos 300 casos por día. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros? ¿Cuál ha sido la diferencia en estos últimos días con lo que veníamos observando? Las actividades de disminución de las medidas de contención epidemiológica. No, porque se habían estado tomando, se había abierto la economía progresivamente, se había tenido mayor facilidad, pero ¿cuál es la diferencia importante que hay que analizar? Y es la aparición de las nuevas variantes. Eso es un dato importante y es un dato que está afectando a nivel internacional a todos los países. Entonces, ¿cuál es lo importante o cuál es la medida o la acción que tenemos que tomar los salvadoreños para protegernos? Definitivamente la vacunación. Se ha demostrado a nivel internacional ese ascenso, se ha demostrado en toda la región también centroamericana cómo los países están en una situación difícil por el COVID y esto evidentemente afecta más a aquellos países que no tienen una vacunación fuerte o que tienen un grupo poblacional que no se ha vacunado. ¿Cuál es la población vacunada? El Salvador, cerca del 60%. Y nos dirán, bueno, y si tenemos el 60%, ¿por qué hay casos que están afectando a la población? Porque definitivamente el 40%, una buena parte, el 40% que no se ha vacunado puede tener mayor riesgo de la vacunación. Yo estaba recientemente observando un comentario de unos cercanos en los que nos decían, bueno, tenemos un colega médico enfermo en una situación difícil. ¿Cuál era la característica? Colega que estaba con una situación muy delicada de salud, que no se había vacunado. Entonces, creo que es muy importante el comprender por qué la vacunación debe de ser tan amplia, por qué la vacunación debe de ser la principal acción que la población tome en este momento, en la cual hay varias situaciones en contra y esas situaciones son la aparición de nuevas variantes. 338 casos, 341 casos, por primera vez en el año se está teniendo el punto más alto de contagio. Hay que mencionar, no es para darle tranquilidad, y esto quiero ser muy enfático, tenemos 341 casos, pero evidentemente tenemos mayor cantidad de población vacunada. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que ese incremento en la curva nos dice a nosotros, bueno, puede ser que haya contagios, pero también hay población vacunada que de alguna manera eso hace un equilibrio. La población vacunada puede tener sintomatología, incluso puede requerir tratamiento, pero no va a tener una letalidad o la posibilidad de una letalidad es menor. ¿Por qué es menor? Porque también debemos de recordarnos una cosa. El 100% de la protección es para las personas que tienen de alguna manera, no tienen enfermedades crónico-degenerativas mal controladas. Si un paciente que tiene una enfermedad crónico-degenerativa mal controlada, a eso se le suma que le da COVID, ya vacunado, entonces el riesgo de complicación más bien es por la enfermedad crónico-degenerativa, por una diabetes, por una hipertensión, que por el tema de COVID. Entonces hay que tener eso presente. Recordémonos que siempre existen poblaciones que son diabéticos, que son hipertensos, que no se toman sus medicamentos, que tienen el azúcar de 500, que no cumplen las recomendaciones, que definitivamente es un factor extra que se agrega al tema del COVID. Muy bien, me quedan 2 minutos, ministro, y tengo 2 preguntas. Miembros de los colegios privados nos piden que se le pregunte si ve para el próximo año una situación diferente en la que pueda haber más clases presenciales en el país. Y la otra pregunta que es obligada es que hay una publicación de la prensa gráfica en la que indica que pacientes de COVID en listas de espera por saturación, que ya no hay capacidad en el Hospital de Salvador y que se habría habilitado el Hospital Saldaña nuevamente para casos de COVID. Importante. La primera de ellas, todo depende de la cantidad de población pediátrica o de la cantidad de población de los grupos etarios jóvenes que esté inmunizada. A mayor cantidad de población inmunizada, pues más facilidad de iniciar actividades. Es correcto. Este año se cumpliría en el antecedente histórico de 2 años de iniciada la pandemia, que es en la evidencia científica o en los antecedentes históricos de todas las pandemias, el promedio de tiempo en el cual un virus afecta. Ahora, el COVID ha sido un virus particular, entonces esto se puede prolongar.
Con la segunda de las preguntas, definitivamente ha habido un incremento de la cantidad de casos. Antes el Hospital El Salvador manejaba 600, un promedio de 300, 400 pacientes, hoy estamos manejando casi 700 pacientes. Ha habido un incremento. ¿Cuál es la capacidad del Hospital El Salvador? Son cerca de 1.000, poco más de 1.000 pacientes. Yo no necesito aperturar áreas de COVID cuando evidentemente el hospital esté lleno. ¿Tiene capacidad? O cuando el hospital esté lleno. A lo que quiero llegar es que nosotros tomamos medidas previas por protección. No voy a esperar que el paciente ya esté en la puerta del hospital y que me digan, mire, el hospital ahorita no tenemos disponibilidad. Tenemos que iniciar el plan de emergencia de contención ante cualquier situación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, restablecemos los puntos de atención en hospitales. Que se está atendiendo pacientes en el Hospital de Salvador. Mire, en el Hospital Saldaña, mire, si es que siempre se están atendiendo en el Hospital Saldaña. Las UCI que tenemos a disposición también, externas a las del Hospital El Salvador, es la UCI del Saldaña, la UCI del Rosales, COVID, o sea, la UCI de San Juan de Dios de Santa Ana, la UCI de San Juan de Dios de San Miguel. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que lo capto en Santa Ana, no voy a esperar, en el paciente en estado crítico que no puede respirar, traerlo hasta aquí. O sea, definitivamente primero se inicia la atención allá. Y si el paciente se puede manejar en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana o San Miguel, pues lo atendemos. Si el paciente lo podemos manejar en el Saldaña o en el Rosales, lo manejamos. La mayor parte de los pacientes se concentra en el Hospital de Salvador, pero siempre han estado activos otros hospitales que tienen sus áreas COVID. Ok, muy bien. No tengo más tiempo, lamentablemente. Ministro, gracias por su tiempo. Un placer poder estar acá y recordarle solo a la población, cumpla las medidas, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite tocarse la cara, no se arriesgue, pero lo más importante, vacúnese. En menos de 72 horas usted puede conseguir una cita y de esta manera proteger su salud y la salud de su familia. Por cierto, ya se está vacunando los domingos, ¿verdad? Ya estamos vacunando los Y domingos. se publica también a través de los medios de que ya no van a trabajar viernes y sábado, ¿es cierto? Es correcto. El sábado no se trabajaba, el viernes a todos los pacientes que estaban agendados hemos llamado por teléfono para notificarle que su cita se corre por facilidades de tiempo. Para las personas es más fácil llegar el domingo a vacunarse que los otros días de la semana. De domingo a jueves. De domingos a jueves, Gracias, correcto. ministro.